todo lo que tiene que ver con las 7 maravillas del mundo moderno es el primer trato que estamos haciendo. Podrás ir a visitar una exposición romana, una exposición griega, ¿no? Una exposición soviética. En unos 6 meses, a la mitad del transcurso de la construcción de la obra, estaremos anunciando cuál será la exposición con la que se inaugure en el ámbito internacional el Museo del Mundo Maya, mucho antes de que se termine la obra civil. Ajá. Luego, el propio museo va a tener la Sala del Mundo Maya, que es un recorrido por el mundo maya, desde Honduras hasta Palenque. O sea, que tú entres ahí y tengas un contacto, te vaya llevando de la mano, ¿no? Te vaya platicando con todo el sistema digital, y tú salgas y digas, bueno, los mayas sí eran o sí grandes son, ¿verdad? O sí son lo que se habla de ellos, una civilización que le aporta a la especie humana grandeza, matemáticas, astronomía. De eso se trata, que te cause ese impacto la sala. Y que sea algo a la altura también de la obra arquitectónica de los mismos mayas, ¿no? Sí, claro, ese es el reto. Si no desmerecería. Claro, tú le dices a los museógrafos, a ver, ¿cómo le hacemos para competir y superar al Museo Nacional de Antropología e Historia? Eso hay que plantearlo en la mesa, ¿no? A ese nivel. A ese nivel, ¿no? Bueno, entonces diseñamos una exposición conjunta sobre Teotihuacán y se montó la exposición en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Con qué concepto se montó? Con el concepto que nos proponían hacer la sala de las miniaturas del mundo maya en el Museo del Mundo Maya de Mérida, ¿no? Entonces es un sistema en el que todo se hace a través de acrílicos, de cristales, de criptas, que tú al entrar todo lo ves suspendido, ¿no? Como si estuviera en el aire, vaya, ¿no? Okay. Entonces sí te causa una impresión plástica, un poco hasta cósmica. ¿Será vanguardista todo esto? Muy vanguardista. Para el país. Muy vanguardista. En general, ¿no? En general, ¿no? Entonces esa es la idea con la que nos casamos. Y sobre esa línea museográfica nos vamos a ir. ¿Esta obra estaría abierta al público más o menos cuándo? Mira, si todo se da en los tiempos que estamos planeando. Y con los permisos. Y con los permisos. Y el tema de los permisos siempre es una tarea difícil, complicada. Pero bueno, mira, cuando nadie se lo esperaba, porque todos esperaban que íbamos a empezar hasta noviembre, aparecieron las máquinas y estamos trabajando, ¿no? Logramos... Esto en el de aquí de Mérida. En el de aquí de Mérida. En la obra de aquí de Mérida. Aquí de Mérida. Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar estos 3 meses, ya firmamos el contrato y vamos a trabajar en lo que son los trabajos preliminares, el estacionamiento. ¿Qué es subterráneo? Lo subterráneo, la parte de levantamiento del área de bodegas, porque lo primero que queremos terminar es bodegas y talleres. Esto es muy importante que lo oiga el público. Al terminar bodegas y talleres, mientras se está haciendo el museo, va a quedar la vialidad totalmente lista, el acceso a las bodegas y a los talleres perfectamente terminados, para que nosotros nos metamos ahí a trabajar mientras se está haciendo el museo. Okay. Porque el museo te puede llevar otros 8 o 10 meses hacerlo. Eso te llevaría todo el montaje técnico, museográfico, en los talleres y en las bodegas. Okay. Porque tienes que trasladar por ejemplo, nada más trasladar a los chacmoles viajeros. Eso te va a llevar un mes, ¿no? El trasladarlos, el curarlos, el establecer las bases para cómo se va a montar la museografía. ¿Por qué le llamamos los chacmoles viajeros? Porque el chacmol más importante de estos chacmoles viajó por el mundo e inclusive impresionó tanto su presencia en Europa que se le ocurrió a un promotor cultural talentoso hacerlo viajar inclusive en góndola. Y paseó por todos los canales de Grecia y toda la gente veía y le pusieron el chacmol viajero. Y así ¿Ese anda por Europa todavía? No, ya está aquí en Mérida. Ya está en Mérida. Ya está aquí en Mérida. Y entonces, bueno, te pongo un ejemplo de las curiosidades, ¿no? Luego, las grandes estelas que no se conocen, ¿no? Va a tener el público acceso a esas grandes estelas. Luego, las miniaturas. ¿Cómo escribían los mayas? Entonces, tú vas, por ejemplo, a un museo y están por ahí y no te fijas. Entonces, se van a montar de tal manera museográficamente el área de miniaturas para que tú puedas ver cómo eran esas plumas, por decirlo de alguna manera, para que nos entienda todo el auditorio, de cómo escribían los mayas. Que no sea un museo bodega, como muchas veces llegan a algunos lugares
y todo está pues amontonado. Tiene que ser muy interactivo, tiene que ser muy digital, muy de vanguardia, muy retándote, ¿no?, a lo que tú dijiste. Yo creo que lo dijiste muy bien y ahí está todo el tema. ¿Cómo hacer un museo del mundo maya donde estén las expresiones de la arquitectura, de la escultura, de la cerámica de los mayas, si no está a la altura de la imaginación y la grandeza de los mayas? Ese es el tema. Bien, vamos a una brevísima pausa, regresamos enseguida. Les recuerdo, transmitiendo en vivo desde el Centro de Convenciones Siglo XXI, platicando con el maestro Jorge Esma Bazán, director del Patronato Cultur. La obra que viene. Regresamos.